quiero que nosotros podamos centrarnos en la palabra. En el capítulo 19 del primer libro de Reyes, vamos a estar viendo la historia de un profeta, bueno, una parte de la historia de un profeta llamado Elías. Elías, el profeta Elías, un hombre tremendamente usado por Dios, alguien que tuvo una participación muy especial dentro de lo que es el pueblo de Dios, no solamente dentro del pueblo de Dios, sino también dentro de lo que es la historia de Israel, y es más, dentro de lo que es la historia del pueblo de Dios, incluso dentro de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque Elías incluso es uno de los que no conoció muerte. Fíjate la importancia de este profeta, que Dios no permitió que Elías pasase por la muerte. No hay registro, al contrario, dice que Elías fue arrebatado directamente por Dios. Él no conoció muerte. Elías fue un hombre tan usado por Dios en una época tan difícil, tan complicada, porque es muy fácil servir a Dios cuando las cosas son, ¿cómo diríamos?, sencillas, cuando todo va a favor. Es muy fácil hablar de Dios. El tema está cuando nosotros tenemos que defender nuestra identidad, quiénes somos, cuando hay oposición, cuando hay opresión, cuando hay contienda. Eso es lo complicado. Y ahí es donde los cristianos somos probados. Hay muchos cristianos de número. El cristiano, el siglo I, imagínate, fueron probados. Les decían, mira, o niegas que Jesús es el Señor, es el Rey, o te tiramos al foso de los leones, al circo romano, que los leones te despedacen. Y ellos decían, mira, yo prefiero morir, porque sé a dónde voy, que por salvarme y vivir unos años más, pierda la bendición de la eternidad. ¿Qué ejemplo? Pues a Elías le tocó profetizar y vivir en un tiempo donde Israel tenía una realidad social, espiritual muy difícil, muy complicada. El rey que reinaba en la época de Elías se llamaba Acab, y Acab era un hombre tremendamente malo en relación a las cosas de Dios. Ya solamente con decirte quién era la esposa de Acab, ya te puedes imaginar quién era. Acab estaba casado con Jezabel. Tela, los que conocéis un poquito la palabra. Jezabel, una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer que instauró, porque incluso ella tenía autoridad sobre el propio rey. El rey era el que figuraba en la foto, pero la que mandaba era ella. Instauró el culto a Baal. Este rey con esta reina permitieron, por poner un ejemplo, que el pueblo de Israel se volviera a la idolatría, se volviera al paganismo, al punto de incluso entregar sus propios hijos para ser sacrificados en honor al dios Baal. O sea, es para que te hagas una idea del tiempo que le tocó vivir. Israel estaba de acuerdo. Yo lo veo ahí, por ahí andaba Andrés con Alatz, ¿verdad? Con su hijo. Pues en esa época estaba instaurado que tendría que haberle ofrecido, porque era el primogénito, para ser sacrificado a Baal. Y esto era lo normal. Todo el mundo tenía sus altares, se habían olvidado de Dios. Y Elías fue llamado en un tiempo como ese, en un tiempo tremendamente difícil. Es más, Dios le usó tanto que en un momento determinado Dios le dijo, mira, las consecuencias de la idolatría, las consecuencias de la maldad de mi pueblo no van a pasar por alto. Y entonces, Elías, ve, preséntate delante del rey y di que no va a llover hasta que yo diga que llueva. 3 años y medio de sequía.
había hambre, se secaban los cultivos, los animales se morían, no había agua. Pero durante 3 años y medio, Dios lo mantuvo así para que se arrepintieran, pero el pueblo no se arrepentía. Después de 3 años y medio, Dios le dice: Elías, ora porque va a llover. Y Elías oró y llovió. Madre mía. Eso es lo que algunas hermanas, ¿verdad?, cuando cuelgan la ropa y se han ido de casa, dicen: ay, Señor, dame este poder de Elías. ¿No? Ha pasado que alguna vez sale: ay, va, tengo ropa colgada, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas son tan insignificantes. Esto era serio. Esto era serio. Elías fue usado para eso. Elías fue tremendamente usado. Pero a la vez, también la Biblia nos dice en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Es decir, que Elías era un hombre de carne y hueso. Era un hombre que tenía sus errores, que cometía también sus errores, tenía sus aciertos. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, que nos refleja que si Elías fue capaz de ser usado por Dios de esta forma, tú y yo también podemos ser usados por Dios de una forma grande e importante, de una forma sobrenatural. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que animar. Por eso seguimos insistiendo en el tema del propósito. Y estuvimos hablando, ¿no?, de la esclavitud. Tienes que salir de la esclavitud, porque el que está en esclavitud no puede ir en pos del propósito de Dios. Y claro, y algunos dicen: sí, pastor, pero ¿cuál es el propósito? Mirad, llevamos 9 meses. Te lo voy a resumir. Te voy a resumir 9 meses en las próximas 4 horas. No, es broma. En unas frases. El propósito de Dios, primero, es que tú seas un fiel ejemplo de la gloria de Dios. Por eso Dios le dijo a Jeremías: conviértete y yo te voy a restaurar. ¿Sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Que ponen parches, camuflan, esconden, tienen odio, se comportan de una forma que no glorifica a Dios. Y Dios le dice: yo no te puedo usar, no vas a ser nunca de los que yo te use para cumplir mi propósito, porque tú tienes un problemón, tienes que restaurarte, tienes que ser restaurado, pero claro, huyes de mí y no vienes. Entonces el propósito de Dios es que nosotros estemos al 100%, al tope, que seamos capaces de ser usados como Elías, ¿o no? ¿Cuántos queréis ser usados como Elías? Gloria a Dios. Y claro, el propósito de Dios es que nosotros nos convirtamos en aquellos que predican, que comparten el evangelio, que son la boca de Dios. Pero algunos no lo pueden ser. ¿Sabes por qué? Porque mezclan todo. Les da tan lo mismo estar un sábado por la noche de juerga, pachangueando, medio borracho, y venir luego el domingo al culto. Sí, sí. Y esa es la realidad de algunos. Pero luego dice: Señor, úsame para mi familia. Que cuando yo hable el evangelio me entiendan, me acepten. Señor, úsame. Y el Señor dice: ¿cómo te voy a usar si tienes adentro una ensaladilla rusa en la cabeza, en el corazón, en todo? Mezclas todo, te da exactamente lo mismo, todo. Tienes que aprender a discernir lo que es mío, porque si no, nunca serás como mi boca. Ese es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que, mira, es que tú no puedes ser como el resto de gente. ¿En qué sentido? En el sentido de hacer las cosas que hace el resto de gente que no conoce a Jesús. A ver, un hijo de Dios no puede tener esa maldad de ir voluntariamente, planificar algo para hacerle daño a otra persona. Eso no es de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ahí perpetuarse en la mentira. No, es que si digo la verdad me quitan la subvención, me quitan la ayuda. Pues un hijo de Dios durante años y meses mintiendo a todos por 4 duros, que cuando te mueras no te lo vas a llevar al cielo. No sé si lo sabías.
Por eso Jesús tenía tanta razón diciendo, ¿sabes qué? Lo que tenéis que hacer es haceros tesoros en el cielo. Allí es donde permanece lo que hagáis y permanece en el cielo. Ahí ni los ladrones te lo pueden quitar, ni tampoco nada te lo puede estropear. Estará guardado. Y esa es la realidad. Y entonces nosotros decimos, Señor, yo quiero ese propósito. ¿Sabes por qué? Porque estamos viendo que para eso estamos. Porque cuando nosotros somos lo que debemos ser, a la vez hablamos la palabra de Dios con integridad y con nuestra propia vida también, es decir, compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros y a la vez somos de los que mantienen la identidad como hijos de Dios, que no son de los que hoy día están aquí, mañana están allí. Y ya no hablo ni siquiera de un día para el otro, están en el mismo momento. Son capaces de maldecir a la persona que tienen al lado y luego a los 5 minutos poner música y ponerse, entre comillas, a alabar a Dios. Y yo tengo que hablaros con mucha claridad, porque esta es la labor mía. Puede que lo que diga esté, siendo muy duro. Yo lo único que sé es que más duro va a ser presentarte en la presencia del Señor y que el Señor te diga, no, yo a ti no te conozco. Venga, el que sigue. No, Señor, pero si yo fui todos los días al Centro Cristiano Cristo el Camino. Te va a hacer así, porque el Señor es medio argentino también, te va a hacer así. Bueno, dejadme tener algo de ilusión, hermanos, ¿vale? Te va a hacer así, venga. Porque es así. Y lo peor de todo es que mientras nosotros no cumplimos el propósito, lo que vino a hacer Jesús, que fue a morir por toda la humanidad, queda invalidado. Porque el sacrificio de Jesús queda invalidado cuando nadie se entera. El sacrificio de Jesús queda invalidado cuando nadie tiene la oportunidad de aceptarlo. Por eso Él establece que la iglesia tiene que predicar y compartir, porque tiene que cumplir el propósito suyo, que es salvar a la gente, salvar al mundo. Yo le decía a los responsables, hermanos, orad. Habéis visto todo lo que está pasando en Israel, ¿no? Bueno, Israel es el reloj del mundo, de la historia. No vamos a entrar en escatología aquí, pero yo le decía a los hermanos, si no oras, ponte a orar mucho. Porque, hermanos, las cosas en esa zona no suceden por casualidad. Y nosotros tenemos que estar preparados. Se llegan los momentos finales, llegan los momentos donde gente va partiendo de esta tierra y ellos tienen que tener la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador para salvación de sus vidas, para salvación de sus almas, para vida eterna. Y esto es la responsabilidad que nos toca. Por eso el propósito de Dios no es que perdamos el tiempo. El propósito de Dios va mucho más allá de nuestra propia realidad, tanto que llega hasta la eternidad. Por eso quiero que nosotros meditemos en este tiempo. ¿Por qué? Porque claro, cada discípulo de Jesús tiene la responsabilidad de ir en pos del propósito de Dios y tiene que esforzarse para alcanzarlo. El problema y la realidad con la que nos encontramos es que perdemos de vista cuál es el propósito de Dios, pero también perdemos de vista lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en nuestra vida que nos distraen y nos confunden. Y te digo algo, fíjate qué fuerte. Elías fue alguien que cayó en ese error. Elías, en el capítulo 19, vamos a ver que él llega un momento en el que Dios tiene que intervenir con Elías. Y quiero que compartamos esto porque creo que hay muchos que están como Elías hoy día, que anhelan, que han sido llamados, que tienen de parte del Señor palabra y promesa, pero entiéndeme, no porque te la haya hablado, sino porque eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Si eres hijo de Dios, lo que dice la palabra es para ti.
Entonces tú no esperes que te venga un ángel o el pastor te traiga palabra profética o te venga el profeta de turno. A ver, dígame, ¿qué hago? ¿Me compro los zapatos rojos o los azules? Mira, esas cosas no tienen importancia. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y cuando la palabra de Dios cala en nuestro corazón, entonces es una guía, es una lumbrera, es una luz a nuestro camino. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por eso es importante que nosotros entendamos que puede que estemos en un punto del que debemos salir. Porque Elías se metió en una realidad de la que tuvo que salir. Pero para salir fue necesario que él hiciera algunas cosas. Y eso es lo que yo quiero hablar. Y lo vemos en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, versículo 1, capítulo 19, primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, la Biblia. ¿No? ¿Vale? No, yo doy todas las pautas porque algunos dicen, en la vida he leído el Antiguo Testamento. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la propia palabra. Bueno, dice, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Al ver Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y tras echarse debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Volvió a dormirse. Regresó el ángel por segunda vez, le tocó y le dijo: levántate, Elías, levántate, Elías. Come, porque largo camino te queda. Se levantó pues Elías, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a leer por el momento hasta aquí. Luego vamos a seguir leyendo. Cuando empezamos a leer este pasaje, en el verso 1, vemos que Acab le cuenta a Jezabel lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Había sido victorioso, él había orado y había caído fuego del cielo sobre un sacrificio. Fue una confrontación que tuvo contra los profetas de Baal. Eran cientos ellos los que se juntaron y entonces Elías dijo: bueno, vamos a hacer una prueba. Si Baal es verdaderamente Dios, vamos a poner un sacrificio. Orad vosotros, haced lo que tengáis que hacer y que baje fuego y lo consuma. Si no se consume el fuego, luego tengo yo la oportunidad de orar. Y si Dios hace bajar fuego del cielo, entonces ya sabéis quién es el verdadero Dios. Y Elías oró, hermanos, y bajó fuego del cielo. Se consumió el sacrificio. Entonces todo el pueblo ahí eufórico dijeron: me hace acordar a cuando hay cultos de poder, ¿no? De gloria. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Nos vamos a cargar a todos los sacerdotes de Baal, 450. Toma, pum, 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 los exterminaron. Claro, cuando se entera Jezabel, que era la jefa de todos estos, de toda esta cuadrilla de idólatras, de satanistas y demás, cuando se entera dice: a Elías hay que matarlo. Por eso lo amenaza. Lo voy a matar. Mira, Jezabel viene a ser un poquito
la figura de lo que Satanás quiere y desea sobre la vida de un cristiano que es capaz de hacer bajar fuego del cielo. ¿Sabías que a Satanás no le importa que haya muchos cristianos? Lo que le importa es que haya cristianos que hagan bajar fuego del cielo. A Satanás lo que le interesa, lo que le preocupa a Satanás, que haya cristianos que se creen la palabra, que haya hombres y mujeres que se creen lo que Dios ha prometido, que lo viven, y entonces como consecuencia de ello viene el respaldo de Dios. Por eso Satanás no quiere que tú vayas en pos del propósito de Dios. Porque sabe Satanás que si tú vas en pos del propósito de Dios, Dios te va a respaldar. Y Jezabel, cuando se entera, dice, hay que matarlo. Y aquí es donde empiezan una serie de acontecimientos y de errores que Elías empieza a cometer. Dice en el verso 3 que al ver Elías el peligro, se levantó y se fue. ¿Para qué? ¿Para salvar qué cosa? Su vida. Elías, cuando ve que cumplir el propósito de Dios trae una repercusión contraria a su vida o una amenaza sobre su vida, Elías da lugar a algo que es muy humano. ¿Sabéis qué es? El miedo. El miedo. Elías tuvo miedo, tuvo pánico. Elías sabía que esta mujer no iba a parar hasta matarle. Pero ahí es donde empieza el error de Elías. Elías se deja dominar por el miedo, se deja dominar por el temor, porque él se levanta y empieza a huir, empieza a correr. Dice, yo voy a salir de aquí, es que me va a matar. Pero a ver, vamos a analizar por un momento la situación. ¿No le había respaldado Dios delante de 450 profetas de Baal? ¿No había hecho Dios caer fuego del cielo? Dios le había cuidado a él y en un momento le dice, mira, vete, escóndete por ahí porque yo te voy a sostener. Mandaba cuervos, fíjate la provisión de Dios, cuervos para que le dieran de comer. Cuando se seca el arroyo, me va y le dice, mira, vete ahí a la viuda de Sarepta y yo voy a hacer milagro y no te vas a morir. Porque cuando nosotros estamos en las manos de Dios, hermanos, nada puede acontecer en nuestra vida si Dios no lo quiere. Pero Elías tuvo miedo. Elías dijo, a ver, es que esta mujer puede más que el Dios del cielo. Ese fue el razonamiento. Elías dijo, es que esta mujer, es que me va a matar, me va a matar. Y temió por su vida. Le importó más su vida que el propósito de Dios. Le importó más su bienestar que lo que Dios quería hacer. ¿No hubiera sido tal vez más lógico en medio de esa amenaza ponerse a orar y decir, Señor, tú me has librado de lo que me has librado, ¿qué quieres que haga? Ni le preguntó. Se levantó Elías y salió corriendo. Corriendo. Dice, yo tengo que salvar mi vida. Y ese es el problema que a veces en el que nos encontramos. El miedo, hermanos, el miedo nos paraliza de tal forma. El miedo se posiciona tanto en nuestras vidas que lo que hace el miedo es llevarnos a pensar más en nosotros que en lo que Dios quiere a través de nosotros. Esa es la realidad de muchos cristianos que viven con miedo. Miedo a no pagar el alquiler, miedo a enfermarse, miedo a que su matrimonio se rompa, miedo a todo, tienen temor a todo. ¿Por qué tienen miedo? Porque han dejado que el miedo entre en su corazón y se apodere de su corazón. Porque cuando el miedo se apodera de nosotros empezamos a tomar decisiones que no tienen que ver con Dios. Estamos hablando, mira, Dios tiene un propósito para ti, Dios quiere que vayas a ese propósito, Dios te quiere respaldar, te quiere usar, te salvó, te restauró, perdonó tus pecados, amén, gloria a Dios. Pero cuando empieza un poquito a torcerse la cosa, cuando empieza, ay, he hablado y me han rechazado, uno piensa en uno mismo y dice, no, yo de propósito divino, nada, yo quiero salvar mi vida. Yo lo que quiero, a mí no me compliquen la vida. Yo quiero venir a la iglesia, esconderme. Pastor, ¿puedo poner una silla detrás de la columna? No, para que no me vean.
Yo quiero pasar desapercibido. Yo quiero que a mí nadie... Eso fue lo que pensó Elías. Pero Elías, cuando se deja apoderar por el miedo, se olvidó de que Dios tenía un propósito para él. Elías no era cualquiera, Elías era un profeta. Y te voy a decir algo, tú no eres cualquiera. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú eres alguien que ha costado la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Tú eres alguien que el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar. Ha venido a morar. El Espíritu Santo de Dios ha venido a morar a tu vida. ¿A dónde ha venido a morar el Espíritu? A tu vida. Está en ti. Por eso Satanás dice, mira, si logro engañarles para que no hagan lo que deben hacer, habré ganado la batalla sin tirar un tiro, sin usar una espada y sin complicarme demasiado. ¿Por qué? Porque son ellos los que toman la decisión. Elías, hermanos, tomó la decisión solo. Y entonces, claro, el miedo nos lleva a seguir tomando decisiones equivocadas. Por eso lo primero que uno tiene que hacer para cumplir el propósito de Dios es salir y vencer el miedo. Yo no sé cuáles son tus miedos. A lo mejor tienes miedos al fracaso porque toda la vida has sido un fracasado. Pues te voy a decir algo. No depende de ti la obra. Tú eres un mandado, al igual que yo. Si la obra y la salvación dependiera de mí, hermano, ya se hubiera perdido todo el mundo. Pero depende de Jesucristo de Nazaret. Depende de aquel que tiene todo poder para cambiar y transformar corazones, para respaldar mi vida. Ay, Señor, no sé qué voy a hacer. Tú tranquilo, que yo tengo la palabra y tengo la respuesta para ti. Ah, Señor, no sé, necesito, voy a compartir. Dame gracia, y ahí vienen los testimonios. Ay, pastor, ay, hermano, Dios me usó. Fui a mi casa, hablé a mi familia no me quería oír, pero oré, clamé, luché, peleé, batallé espiritualmente y Dios me respaldó. Y estoy viendo la gloria de Dios hoy día. Mi madre, mi padre, mis hermanos quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero cuando el miedo se apropia de nosotros, tomamos decisiones equivocadas porque el miedo nos lleva a pensar en nosotros. Si tienes miedo a lo desconocido, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será? Mira, esta pregunta se la hizo María, la madre de nuestro Señor Jesús, al ángel cuando se le apareció y le dijo lo que iba a acontecer. Y entonces María le dice, ¿y cómo será esto? Me has roto todos los esquemas. Ángel. No era el hermano Ángel. Me has roto todos los esquemas. Y le dice, el poder del Santo Espíritu de Dios vendrá sobre ti y lo que tú concibas será concebido por obra y gracia del poder de Dios. Por eso será llamado Hijo del Altísimo. Le dice María, tú eres una herramienta, tranquila, que está todo bajo control. Dios lo tiene todo bajo su control. Gloria a Dios. Entonces hay que salir del miedo. Da igual cuál es la causa, el motivo. Pero si tú estás diciendo, no, yo no voy a dar un paso al frente, no me voy a comprometer, no voy a ir más allá, no voy a cumplir el propósito de Dios porque tengo miedo, tendrás que tomar la decisión de salir del miedo. Porque el miedo te lleva a tomar otras decisiones. Fíjate lo que dice en el versículo 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y tras echarse debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y dice la palabra, comió, bebió y se volvió a dormir. Elías, por el miedo, decide salvar su vida y empieza a caminar. Fíjate lo que dice, que la palabra dice que él caminó un día por el desierto. Y entonces cuando llega a un enebro, el enebro es como un arbusto que crece, se convierte, parece un árbol y demás, que da algo de sombra. Él encontró allí un lugar y se quedó.
Y este es el problema cuando nosotros huimos del propósito de Dios. ¿Sabes cuál es el problema del propósito de Dios? Cuando huimos del propósito de Dios, el problema es que nos metemos en desiertos que Dios no quiere que nos metamos. Ese desierto no era de Dios, hermanos. De la misma forma que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser tentado, ahí estaba Dios guiándole. Este desierto no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Elías comió, bebió y se durmió. Pero claro, empieza a caminar por un desierto que Dios no le había dado, no le había dicho, no, Elías, tú ve por aquí que no te va a faltar el agua. No, él escogió ese camino. ¿Y sabéis qué es lo que pasa cuando nosotros huimos del propósito de Dios? Nos metemos en desiertos, desiertos que no son de Dios, escasez espiritual que no es de Dios. El desierto que Elías tuvo que atravesar y pasar no era un desierto en el que Dios le iba a hablar, mostrar y demás. Él tomó su decisión y se metió porque tuvo miedo, porque quiso salvar su vida, pero también porque él necesitaba un lugar donde autocompadecerse. Y ahí es donde entra a jugar un papel tan importante el enebro. Él encuentra el enebro y dice, estoy tan hundido. Después de caminar un día y una noche por el desierto, llega el enebro y dice, yo me quedo aquí. Y ahí empieza a autocompadecerse. ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, pobre de mí! Señor, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. Estaba hundido este hombre, hermanos. Estaba hundido. Estaba sobrepasado por las circunstancias. Estaba tan centrado en sí mismo que se olvidó quién era el que le había llamado y el que le iba a respaldar. Y entonces él camina por un desierto que Dios no le había dicho y encima encuentra un lugar donde acomodarse. Y es ahí ese enebro, se pone debajo del enebro. Y te voy a decir algo, lamentablemente muchos han encontrado un enebro. Ese enebro viene a representar en cierta manera el lugar propicio, ¿sabes para qué? Para autocompadecerse. El lugar propicio para romper ya con todo el propósito de Dios. Porque él quería que Dios lo matara. ¿Tú te piensas que Dios lo iba a matar? Mátame, le dice. Mátate tú. Claro, lo quiere culpar a Dios. ¿Te das cuenta? A Dios lo quiere culpar. Mátame, mátame. Y Dios mirándolo dice, y lo más fuerte es que cuando encontramos ese enebro donde acomodarnos, no somos conscientes de lo sobrenatural. Viene un ángel, hermano. Ahí él llega todo deprimido, mátame, mátame, me entró el sueño, pum, se duerme. Lo despierta un ángel del cielo. Le trae comida, le trae bebida y le dice, toma, come y bebe. ¿Qué es lo que hace? Come, bebe y se vuelve a dormir. Se vuelve a dormir, hermanos. ¿Qué es lo que yo a veces veo? Digo, hermano, ¿has visto la gloria de Dios? Dios te ha sanado, Dios te ha restaurado, Dios ha sanado a tu hijo, a tu hija. Dios te ha bendecido, ha perdonado, ha traído paz a tu corazón y demás. Pero has encontrado el enebro donde autocompadecerte, donde justificarte a ti mismo, donde decir, pobrecito de mí, no valgo para nada. Y en ese lugar nunca vas a ser consciente de lo sobrenatural de Dios. Y aquel que quiere cumplir el propósito de Dios y no es consciente de lo sobrenatural de Dios, no puede cumplirlo porque el propósito es sobrenatural. La salvación de un alma es sobrenatural. La sanidad del corazón por la acción de Dios es sobrenatural. Una sanidad es sobrenatural. A Dios siempre le damos la gloria porque todo está por encima de lo natural, de nuestras fuerzas y capacidades. Y entonces ese lugar, ese enebro, es un lugar de donde tenemos que salir, porque el enebro es el lugar de la pasividad, es el lugar donde estamos quietos, donde estamos mirándonos a nosotros mismos, donde encontramos ahí la justificación justa y necesaria para sentirnos víctimas, para buscar una voluntad que no es la de Dios, pero encima enceguecidos de lo sobrenatural. Entonces, hermano, hay que salir de debajo del enebro. ¿Me entiendes? Te estoy hablando metafóricamente, no empieces a buscar ahora árboles. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Tienes que salir de esa pasividad.
de ese lugar. Ay, no, 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 no. Aquí estoy tranquilo, aquí estoy tranquilo. Te voy a decir algo. Si tú quieres vivir tranquilo, es imposible porque ya no hay marcha atrás. Tienes dos alternativas: o seguir adelante y cumplir el propósito de Dios, o negar a Dios e irte al infierno. Tú escoges. Dios te dice, ahí tienes dos caminos, escógelo. ¿Cuál quieres tú? El propósito mío, ay, pero es que es muy costoso, Señor, no me puedes mandar todos los ángeles a que cocine. Que no. Ay, Señor, yo he ido al pastor, le he dicho, pastor, órenme, que tengo una crisis emocional. Y viene el pastor y me dice, ¿y usted está orando todos los días? No. Y me mandó a orar. Ay, dame otro pastor que me lo pueda llevar a casa disponible, como globo, ¿no? Que tú llamas y necesito una oración en mi casa y tú das la dirección y te cae el pastor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay que orar? ¿A quién hay que ponerle la mano? Venga. Viene el pastor y dice, no, usted tiene que empezar a caminar y a trabajar, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros tomemos la decisión de cumplir el propósito, hermano. Esto no es una cuestión de terceros. Por eso, si no sales tú de debajo del enebro, si no vas tú en pos del propósito, nadie lo hará por ti. Y ahí está la diferencia en que unos ven la gloria de Dios todos los días y otros no ven al ángel que le está dando de comer y beber porque están en un lugar donde no deben estar, en un espacio espiritual donde no debes estar, porque el que quiere ir en pos del propósito de Dios tiene que salir de debajo de su enebro. Y a lo mejor tú hoy estás aquí debajo de tu enebro, tranquilito, diciendo, ay, qué tranquilidad, yo voy al culto. No te das una idea de lo bien que estoy, hasta duermo, mira, mejor que en casa. Esto es una gozada, airecito fresco, tal, encima el pastor, tiene una capacidad para dormirme. Yo a ese lugar no lo dejo nunca. Puede que este sea tu enebro. Tú tienes que levantarte y decir, Señor, diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, pues aquí estoy yo. Señor, me has encomendado un ministerio y es el de la reconciliación. Señor, yo no puedo andar buscando, teniendo miedo por mí mismo. Ay, si dedico una horita a la semana al Señor, igual me voy a la quiebra. ¿No? Algunos son así. Ay, si ofrendo para la feria gastronómica, igual no llego a final de mes. Ay, si diezmo, ya ni te cuento el diezmo. Me van a encerrar en la cárcel. Miedo que te lleva a buscar, ¿sabes qué? Tu enebro. Y algunos van en busca del enebro, donde nadie le complique la vida, donde nadie le diga, pero ¿sabes qué? Si eres un hijo de Dios, Dios no va a pasar por alto tu enebro y mandar a uno y mandar a otro y mandar a otro, lo que sea, pero Dios no te va a dejar tranquilo y va a llegar un momento que o sales del enebro o te vas a sentir desesperado en ese lugar donde Dios no quiere que estés. Y entonces hay que salir de esa pasividad. Pero claro, Elías tuvo que vencer el miedo, tuvo que salir de la pasividad, pero eso lo logró hacer Elías porque fue capaz de oír la voz de Dios. Que eso es lo que algunos no hacen. No entienden que el propósito de Dios va en relación a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queremos. Por eso cuando en el versículo 7 nosotros leemos que en la primera visita del ángel come y se duerme, pero dice que regresó el ángel del Señor por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come porque largo camino te queda. Empieza Dios ya a manifestarle una voluntad. Le dice, estás en un sitio donde no te corresponde y te digo algo, Elías,
vas a tener que caminar mucho para salir del lugar donde tú solito te metiste. Porque el desierto no lo buscó, no se lo dio Dios, no le dijo que fuera, y el enebro no era plan de Dios. Y entonces, ahí viene la actitud de Elías. Elías podría podría haberse vuelto a dormir, pero Elías se levantó, comió, bebió, y una vez que ya estaba fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate si estaba lejos de la voluntad de Dios, si estaba lejos del plan de Dios, que un día en el desierto equivale a 40 días de retorno al monte de Dios. Elías se fue al otro lado, se fue lejos del monte de Dios. Quiso permanecer lejos de donde Dios habla, de donde Dios se manifiesta, el monte de Horeb. Y eso es lo que le pasa a algunos. Están aquí físicamente, pero su corazón está lejos. Están lejos. Dios se lo llegó a decir al pueblo, este pueblo de labios me honra. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No les interesa mis propósitos. Buscan lo suyo y nada más. Y entonces, claro, la voz de Dios, hermano, él la tuvo que escuchar y le dijo, te queda largo camino. Y lo importante es que Elías respondió, caminó 40 días y 40 noches hasta el lugar donde Dios le iba a dar la segunda parte del plan. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Dios no te lo va a decir todo de un día para el otro. Algunos dicen, ay Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres para mi vida? Yo quiero, seré apóstol, seré pastor, profeta, iré por las naciones. Y el Señor dice, mira, empieza por venir los lunes a limpiar. Vamos a empezar a forjar tu carácter. ¿Qué te parece? Ay no, revélame Señor, porque con qué entusiasmo voy a venir a limpiar si yo no sé si me voy a las naciones. Y el Señor dice, tienes que forjarte, vamos a ir. Yo te voy a ir revelando. Aquí viene el ángel y le dice, mira, te queda duro camino. Te voy a decir a dónde tienes que ir. Cuando llegues, te digo la segunda parte del plan. Y Elías escuchó la voz de Dios, hermanos, y obedeció. Elías se levantó y fue y llegó. Y dice en el verso 9 que allí Elías, que todavía no estaba totalmente convencido de todo, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y dice, llegó a él la palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías, metido en la cueva? Y entonces Elías le responde, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta conversación entre Dios y Elías es la conversación que a veces pasa con los cristianos. Viene Dios y le dice a Elías, Elías, ¿qué haces en esta cueva? Y le dice, ¿cómo se siente? Yo me siento mal, me siento solo, me siento como que no hay nadie. A ver, Dios, que tiene mucha paciencia, yo le hubiera dicho, es que no te estoy preguntando eso. Que yo no te he preguntado cómo te sientes. Yo te he preguntado qué estás haciendo aquí. Pero nosotros relacionamos todo. Nosotros decimos, ay, no vengo más al culto. Entonces viene Dios y te dice, ¿qué haces aquí en el sofá tirado? Engordando, nada más. ¿Qué haces aquí tirado? Mientras el propósito no se cumple. Ay, Señor, es que me siento mal porque no me saludan. Y Dios dice, es que no te he preguntado cómo te sientes, porque Dios sabe cómo te sientes. ¿Lo sabías eso? ¿Sabías que Dios lo sabe todo? Él es omnisciente. Y entonces cuando nosotros escuchamos la voz de Dios hay que escucharla y saberla interpretar. Dios le estaba preguntando, ¿qué haces aquí metido en esta cueva, Elías?
Yo no te dije que te metieras en la cueva, pero llegas hasta la presencia y te metes en la cueva. Es como cuando si viniera Dios y te dijera, pero ¿qué haces aquí sentado en esta silla, culto tras culto, tras culto? Y tú dices, yo me siento mal e ignorado porque no aprobé la escuela de capacitación. ¿Sabéis por qué es importante entender esto, hermanos? Porque mirad, muchas de las decisiones que nosotros tomamos y de la falta de interpretación de lo que Dios quiere para nuestra vida está porque todo lo que Dios quiere para nuestra vida lo pasamos en cómo nos sentimos nosotros. Ese es el cristal por el que vemos todo. Yo me siento triste, la iglesia es un desastre. Yo me siento tal y esto no funciona. Yo me siento enfermo y nadie ha venido a verme. ¿No está el Espíritu de Dios contigo? Yo me siento. Por eso algunos se sientan y no se mueven de la silla. Venga, hermano, ánimo. No, es que me siento desanimado. No, es que, Y dice, pero hermano, a ver, no es motivo. ¿Tú te imaginas a Jesús? Mira, Jesús, la noche que iba a ser entregado, él estuvo orando. ¿Recordáis? Monte de Getsemaní ahí. Él estuvo orando, él estuvo clamando. Tal era el sufrimiento que el sudor suyo eran como gotas de sangre. Hablan los médicos que eso era porque los vasos sanguíneos se reventaban y se mezclaban con el sudor y parecía como que eran solamente gotas de sangre. Fíjate el sufrimiento y la pasión que estaba teniendo ahí Cristo. Orando, clamando. Le pide a 3 que le acompañen y ¿sabes lo que hacen esos 3? Se van a dormir. Entonces él vuelve y dice, pero no habéis aguantado 1 hora, macho, 1 hora. Llevo 3 años y medio dedicando tiempo y no sois capaces de orar 1 hora. Que me van a matar, ¿eh? No, sí, maestro, adelante. Los deja ahí un momento, se va un rato, Padre. Y empieza a decir, si es posible, que no se haga mi voluntad sino la tuya, si es posible. Pero Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, que se haga la tuya. Vuelve. ¿Y cómo encuentra a los colaboradores, al equipo pastoral del Señor Jesús? ¿Cómo estaban? Dormidos. Yo creo que Jesús hasta no pudo seguir orando de los ronquidos. Bueno, esto es una herejía mía. Y entonces, Jesús, en medio de ese padecimiento, él dijo, Señor, hágase tu voluntad. Para esto he llegado y para este día se ha cumplido la palabra, se ha cumplido la profecía, los tiempos se han cumplido. Ha llegado el momento, Señor, de entregar mi vida por toda la humanidad. Y Jesús no dijo, ay, Señor, hoy no me siento bien. ¿Podríamos dejar la cruz para el mes que viene? No me siento bien, fíjate, encima estoy decepcionado, le pido a estos que oren, no oran, no me acompañan. ¿Podría esperar el año que viene? Porque, a ver, Señor, en la eternidad, ¿qué es un año? Nada. Pues así somos nosotros, hermanos. Entonces la voz de Dios nosotros tenemos que escucharla, pero no pasándola por cómo nos sentimos, sino conforme a la fe que tenemos en esta palabra. Por eso nosotros no nos movemos por sentimiento, nos movemos por conocimiento. Cuando tú sientes, te engañas, y aquí estaba Elías engañado diciendo yo solamente he quedado. Bueno, y el Señor le sigue hablando y le dice el verso 11, Elías, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y ahí empieza a haber una experiencia tremenda. Permite, le dice, sal de la cueva, vete fuera. Y en este momento pasaba el Señor y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le vuelve a responder, he sentido un vivo celo
por tus cosas, por la casa, y solamente yo he quedado. Esta experiencia que parece que no tiene sentido, tiene mucho sentido. ¿Sabes por qué? Porque Dios le quería demostrar a Elías, primero, que la cueva no era el lugar donde Dios se iba a manifestar. Por eso le dice, sal fuera. Si tú estás escondido en una cueva, ten en cuenta que en la cueva no te va a pasar nada. No va a suceder nada sobrenatural si tú no estás dispuesto a salir. Por eso la palabra nos está diciendo, ve en pos del propósito, ve y cumple el propósito. Y tú estás en tu cueva. Yo estoy en el monte, es decir, a lo mejor he llegado al culto, a la iglesia y demás, pero estoy metido en una cueva y Dios te dice, sal de la cueva, porque dentro de la cueva no vas a poder cumplir el propósito. Y lo segundo que le muestra con la experiencia del viento, del terremoto y del silbo apacible es Elías. Dentro de la cueva nunca va a pasar. Pero segundo, Elías, yo hago las cosas como quiero. No conforme tus planes. No conforme tus estructuras. Yo estoy a veces, de verdad, me hierve la cabeza cuando escucho, esto no es de Dios, esto sí es de Dios. Movidos por experiencias personales. Elías tuvo que experimentar que aún en la manifestación más terrible, como es un terremoto que parte las tierras o un viento recio, aún en esas experiencias puede que Dios no esté. Lo bueno de Elías es que era alguien que conocía a Dios. Cuando escuchó el silbo, se tapó y dijo, ahora sí salgo de la cueva. Ahora sí salgo de la cueva. Y entonces fuera de la cueva recibe la segunda parte del plan. Y ahí le da una serie de instrucciones en las cuales no nos vamos a detener. Pero mirad, Elías tuvo todo un proceso. Elías vivió todo un proceso. Ese proceso que vivió Elías es el que muchos lamentablemente están viviendo. Es en el que muchos se han metido. Elías tuvo miedo por sí mismo, por su personalidad, por su integridad. Por eso se fue a un desierto, cruzó el desierto y encontró un enebro para ponerse cómodo, acomodarse y autocompadecerse. ¡Ay, pobre de mí, pobre de mí! Y entonces cuando vino la palabra de Dios sobre Elías, Elías dijo, es que yo me siento. Y Dios termina diciéndole, Elías, no estás solo. No estás solo. Le da 3 órdenes. La primera, vas a ungir a un rey nuevo. Segundo, vas a dejar a un sucesor de tu ministerio. Gloria a Dios. Ahí viene Eliseo, empieza a jugar un papel importante. Y ahí Elías recibe la orden. Y entonces Elías, hermanos, tiene que responder y responde obedeciendo. En definitiva, el propósito de Dios siguió vigente porque Elías fue capaz de vencer de una vez por todas el miedo, porque le dijo, mira, vas a ir y te vas a presentar delante de los reyes y no te va a pasar nada. Y él lo hizo y obedeció porque venció el miedo, porque salió del enebro y salió, hermano, de la cueva porque escuchó la voz de Dios. Y yo te tengo que preguntar a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde estás? ¿Estás bajo el enebro? ¿Has buscado tu enebro? ¿Te has acomodado ahí? Te vas a morir ahí. No habrás nada, no habrás bendecido nada. Dios le dice lo tercero que le dice, Elías, yo me he guardado a miles que no han doblado las rodillas delante de Baal. Yo lo he hecho. Y Elías cumplió el propósito. Y nosotros, hermanos, tenemos que animarnos en este tiempo a salir ya de esa situación donde parece que estás vivo, pero no estás vivo, donde parece que estás bien, pero no estás bien. Porque cuando las cosas se empiezan a torcer, solamente el que está en el centro del plan y la voluntad de Dios será el que verá la gloria de Dios. Solamente ellos. Voy a pedir que los hermanos de la alabanza suban, porque quiero que nos pongamos en pie.
Amén, rapidito, hermano, levántate del enebro. Sal de la siesta. Ah, Jesús. Si el miedo te ha paralizado, como no lo venzas, adiós muy buena. El miedo te va a llevar a un camino que no es el que Dios ha preparado. Y aunque Elías tenía buena intención, él le manifiesta a Dios: ay, Señor, solo yo he quedado. Dios le tiene que recordar: no, Elías, no, te has equivocado totalmente. Mira, la obra no es tuya. Si tú hiciste caer fuego del cielo, no fue por ti, fue porque yo te dije que oraras y yo envié el fuego. No, Elías, es que claro, yo envié al ángel para que te dé de comer. No, Elías, es que tú te estás equivocando. Tú no tienes más celo por el pueblo mío que yo. Tengo un vivo celo. No, Elías, no te equivoques, porque aunque tú no veas, porque aunque tú no percibas, porque aunque tú no sepas, porque aunque tus ojos no te permitan ver lo que es la realidad, yo sigo edificando a mi pueblo. Yo sigo sosteniendo a mi iglesia. Yo sigo permaneciendo fiel para respaldar a todo aquel que está dispuesto a salir de la cueva, a salir de debajo del enebro, que está dispuesto a decirle: Señor, heme aquí estoy. Que eso fue lo que le pasó a Elías. Al final terminó y le dijo Dios: mira, Elías, 7,000 que no han doblado las rodillas. Yo me los he guardado. Yo los he guardado. Yo los he preparado. ¿Qué te piensas? ¿Que la obra depende de ti? Elías, yo te he escogido para que seas parte de esto. Eso es el mensaje. Yo hago las cosas como quiero. Tú a lo mejor querías que mi presencia estuviese en el terremoto. Pues no, va a estar en el silbo apacible. Dios nos rompe los esquemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando los esquemas nuestros prevalecen por encima de la palabra, queremos que Dios se manifieste conforme lo que nosotros creemos y esperamos, y no conforme su sola voluntad. Que un asesino se puede convertir en apóstol, eso es la lógica de Dios. Nosotros no le daríamos ni agua. La lógica de Dios es que una persona como tú o como yo, así, con las características nuestras, en las manos de Él, pueden ser capaces de cambiar la realidad que les toca vivir en cada momento, porque es Dios el que se ha comprometido a respaldarnos. Por eso es una decisión que si no la haces tú, si no la tomas tú, si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Ay, pastor, póngame un responsable de discipulado. Mirad, es que esta es la locura de algunos. Perdonadme que os hable así. Es que yo no voy al culto porque mi responsable no me llama. Y cuando el responsable le llama, no le atiende. ¿Sabe por qué no le atiende? Porque dice: tú me estás persiguiendo. Y uno dice: ¡qué locura! ¿Sabes cuál es tu problema? Que necesitas salir de esa situación en la que solamente estás pensando en ti. Hace poco escuchábamos: no, así se hace esto, así se lo otro, que no, y le hemos dicho: bueno, si no encuentra nada bueno entre nosotros, hermano, como se suele decir aquí, amplia es Castilla. Vaya y busque otra congregación, congréguese en otro sitio donde a lo mejor puede estar más cómodo. Me dice: no, porque a pesar de que esto es un desastre, yo me voy a quedar aquí. Y digo yo: madre mía, ¡qué locura! Yo quiero mi enebro. Y algunos se han venido con el enebro bajo el brazo y lo han plantado. ¡Pum! Y de aquí no me mueve nadie. De aquí no me mueve nadie. Estoy bajo mi enebro. Ay, que solo venga. Y cuando escuché en un momento determinado de Dios, me he ido al monte de Dios, pero me metí en la cueva. Y el Señor vuelve a decir: pero ¿qué haces ahí dentro? Que Dios no te ha llamado para que estés dentro de cuatro paredes de la iglesia. Nos ha llamado para ser la sal y la luz de este mundo. Y una luz debajo de la mesa no alumbra. Y una sal que está desvanecida no sirve para nada.
Y entonces la pregunta es una vez más, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Porque lo que tú no hagas no lo va a hacer nadie por ti. Lo que tú no estés dispuesto a hacer, nadie lo va a hacer por ti. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es tu responsabilidad, es lo que tú quieres hacer con tu vida. Lo que tú quieres hacer con tu vida. Y ahí es donde entra una labor importante, la palabra de Dios. Cada promesa, hermanos de Dios, cada promesa de Dios es un mensaje que viene directamente del cielo para tu vida, para mi vida. Cuando vienen las cosas y se tuercen, viene el Señor y nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo digo: ay, Señor, gracias. Cuando hay ingratitud, que te tratan mal, que a lo mejor lo has dado todo y te han tratado fatal, tú tienes en el corazón la palabra de Dios que te dice: perdona al que te maldice, perdónale, no maldiga, tú bendice. Y entonces cuando uno toma la decisión de bendecir, uno dice: Señor, tu presencia estaría en el fuego, consúmele. Pero Dios dice: no, mi presencia está en el perdón, no en el terremoto, está ahí en el silbo apacible, en la oración, en la bendición. Mi gloria se manifiesta cuando tú das un paso. Algunos quieren llegar a la meta de un solo paso. No vas a llegar, y menos si estás debajo de tu enebro. Y es el tiempo de salir de allí. Es el tiempo de decirle: Señor, ay Dios, lo has preparado todo, yo no veo nada, pero hay 7,000, le dijo Dios a Elías. 7,000, ¿tú te imaginas? Eso mismo le dijo a Pablo el Señor Jesús: Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habla y no calles, yo tengo mucho pueblo. Y Pablo ahí en Corinto: pero es que yo no veo tanto pueblo. ¿Dónde están? Yo los veo. El propósito que yo tengo para ti es que tú hables, que seas sal, que seas luz. Hazlo y yo lo hago. Yo hago el resto. No te toca a ti, no te compete a ti. Tú haz aquello a lo que yo te he llamado. Vidas de Oro. Si tienes más de 65 años, te invitamos a nuestras reuniones. Reuniones donde disfrutamos de tiempos de comunión, edificación y, sobre todo, ponemos nuestras habilidades en servicio a otros. Para más información, contacta con tu responsable de discipulado. Bendición matrimonial. Es una ceremonia en la que se busca bendecir a todos los matrimonios que no tuvieron la oportunidad de tener una boda evangélica y desean pedirle a Dios que les bendiga. Será el domingo 29 de octubre de 2023 a las 11 de la mañana. Si quieres ser parte de esta bendición, presta atención a los siguientes requisitos: ser bautizados conforme a las Escrituras, llevar un mínimo de 1 año en el centro cristiano, presentar el certificado de matrimonio actualizado. Por último, debes rellenar la solicitud que encontrarás en secretaría o recepción. Para cualquier consulta, pregunta a tu responsable pastoral. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.